quien damos la bienvenida a través de la línea telefónica. Doctor Jaramillo, muy buenos días. Ante todo, una inquietud que surge. ¿Qué es lo que ha motivado que, más allá de una comisión por el Bicentenario de Cuenca, una comisión de notables, como lo denominó el municipio de Cuenca, haya requerido de otra organización de carácter ciudadano con el mismo fin? ¿Qué ha motivado la creación de este foro autónomo del Bicentenario de Cuenca? Buenos días y un cordial saludo. La motivación fundamental, diría yo, es señalar que si bien el Bicentenario es un momento oportuno para recordar el pasado y para recordar sobre todo la independencia de Cuenca, es también un momento oportuno para avanzar enfrentando los problemas grandes que tiene Cuenca, dos fundamentalmente, problemas que a nuestro juicio no están atendidos, no están enfrentados todavía con la suficiente decisión. ¿Cuál es la agenda fundamental que se ha planteado el Foro Autónomo del Bicentenario de Cuenca? En el foro hemos detectado varios problemas que son conocidos por la ciudad, son conocidos por la provincia. De hecho, ustedes los están tratando diariamente en su emisora y en otros medios de comunicación, pero creemos que hay dos que inciden vitalmente en el presente y en el futuro de la región. Uno de ellos es la marginación vial a la que sigue estando sometida la provincia y la conectividad defectuosa en general. En 1920, con motivo de el primer centenario de la independencia de Cuenca, llegó Elia Liud en un avión de Guayaquil a Cuenca en una travesía de algo más de 2 horas y media. Hoy, 100 años después, estamos peor que en 1920. Ya no hay vuelos a Guayaquil. Pero ese es un ejemplo que podríamos decirlo anecdótico. El 31 de diciembre, con la primera lluvia del año del invierno, se cerró la vía Cuenca-Molleturo-Naranjal. Antes de ayer volvió a cerrarse y hasta donde conozco está todavía inhabilitada. Hay un trabajo fuerte, permanente de las autoridades regionales, de los trabajadores de obras públicas, pero lo que ellos hacen con voluntad y con capacidad no es suficiente mientras el Estado no le dé a la SUAY la importancia que tiene. Nosotros hemos señalado que durante los 10 años del gobierno de Correa y estos últimos 2 o 3 años del actual régimen se han invertido más de 11,000 millones de dólares en vialidad. De ellos, a la SUAY le han correspondido no más de 300 millones, un 2.7% de la inversión vial. Estamos en el puesto 12º en provincias en lo que se refiere a inversión vial, después de la provincia de Cañar y antes solamente de Santo Domingo de los Sáchilas. No puede mantenerse esa situación. Eso demanda una presencia fuerte de la ciudadanía con sus autoridades, exigiendo un respeto que la SUAY se merece. Situación injustificable. Esta asimetría que nos llevan a pensar qué razones existirían, cómo entender al poder público, al centralismo de Quito, proceder con la provincia de la SUAY y el austro del país, pues estos problemas no se quedan solamente en Cuenca. Así es, hay un centralismo que es la causa, yo diría, primera, pero hay otras razones. Durante la década y más del gobierno de Rafael Correa, Cuenca y el SUAY tuvieron una representación muy fuerte a nivel de legislatura, a nivel de autoridades. Sin embargo, esa legislatura y esas autoridades, creo yo, privilegiaron su fidelidad al régimen y a un partido antes que una fidelidad a la ciudad y a la provincia. Y más allá de honrosas excepciones que podrían haber, los resultados están allí a la vista. Se quitó la conexión aérea Cuenca-Guayaquil. El presidente, de hecho, mencionó que no se necesitaba eso porque solamente 4 pelucones lo utilizaban. Por supuesto, eso lo decía quien tenía 2 aviones para su uso personal. Y de esa misma manera, pues la inversión en vialidad no se dio.
Yo creo que hubo una falta de presencia, privilegiando por parte de esas autoridades su fidelidad a un partido, a un régimen y a un sistema, antes que su responsabilidad con la provincia. El otro tema que usted ha mencionado que preocupa a este foro es el de la amenaza minera contra las fuentes de agua. ¿Cómo miran, qué análisis tienen ustedes sobre esta problemática? Yo no quisiera insistir en los datos de base porque ustedes lo están mencionando constantemente, la ciudadanía conoce, pero hay un peligro inminente en la explotación de recursos mineros de minería metálica en el macizo del Cajas. Y de hecho hay acciones positivas que se han hecho en defensa, pero que tienen que ser reforzadas. El directorio de Tapa en el año 2019 aprobó una declaración en defensa de esas aguas y previniéndole al gobierno para que no haga nuevas concesiones ni continúe con las que ya las había hecho. Hay una consulta popular que está planteada por el gobierno provincial a través de su prefecto a la Corte Constitucional y que seguramente tendrá una respuesta del organismo regulador de la Corte Constitucional, tendrá en los próximos días. Pero creemos que es necesario apuntalar desde todos los ámbitos y reforzar cada vez más en la ciudadanía la necesidad de defender esas fuentes de agua, con un aditamento no solamente contra la minería metálica oficial y legal, también contra la minería metálica ilegal, que es la que lamentablemente a veces suele surgir como una secuela de impedir la minería legal. El tema también de la comunicación del gobierno, de la argumentación que hace por estos proyectos, creo que merece algún análisis. Usted recordará la situación que se dio, doctor Jaramillo, durante el gobierno de Rafael Correa, cuando en la zona de Quimsacocha Rafael Correa condicionaba la construcción del tranvía para la ciudad de Cuenca a la realización de ese proyecto, o al de Río Blanco. Ahora se condiciona, y esto lo han dicho altas autoridades del gobierno, incluyendo el ministro Augusto, de que se condiciona la minería a la sustentabilidad del IES, que la esperanza del gobierno está en la minería para que el IES sobreviva. En el primer caso fue un burdo chantaje hecho groseramente a la manera con que solía hacerlo el expresidente. En el caso actual no tiene razón de ser porque hay otras fuentes de ingresos, hay otras fuentes que el régimen y los gobiernos que vienen tendrán que ver, de manera que no se le puede sacrificar a Cuenca y no se le puede sacrificar a la SUAY en aras de una supuesta sostenibilidad. Hay en Ecuador un debate que de alguna manera se abrió, particularmente desde Guayaquil, sobre un federalismo en el país. Y perdone que anteponga aquí un criterio personal. Creemos que es más bien vivimos épocas de globalización en las cuales las fronteras tienen que ir desapareciendo, pero lamentablemente estos temas surgieron a raíz de la enorme polarización del país durante estas jornadas que han merecido muchas lecturas. ¿Cómo debemos pensar nosotros en estos 200 años de independencia cuando evidentemente hemos caído en una especie de neocolonialismo reflejado sobre todo en cómo se administra la riqueza que genera esta zona del país, reflejada en sus impuestos? Se han señalado con cifras que son comprobadas académicamente que Azuay aporta a Ecuador unos 850 millones de dólares anuales y que apenas un 20% aproximadamente de estos montos regresan en obras y servicios para esta región del país. Mire, el centralismo es un vicio permanente en la historia del país. De hecho, son 200 años de acrecentamiento, de reforzamiento de un centralismo primero y luego de un bicentralismo durante estos últimos años. Este no es un tema que lo hemos tratado en el foro, es una posición personal mía. Yo soy partidario de un sistema y de una estructura federalista
porque creo que es la única respuesta que existe a un centralismo que no se va a dejar arrebatar los privilegios que supone esa estructura política. Creo que con el paso del tiempo y ojalá más pronto que tarde en el país va a seguir creciendo una conciencia federalista mientras el centralismo siga afincándose y siga reforzándose como ha ocurrido hasta hoy. Usted ha dado unos datos y hay muchos otros que por supuesto no hay cómo mencionarlos por razones de tiempo, pero hasta en el pago de la energía eléctrica, el Azuay, de donde sale buena parte de la energía eléctrica al país, paga por kilovatio hora más que en otras ciudades y más que en otras provincias. Es un centralismo aberrante el que se ha dado y tiene que ser combatido con otras formas de estructuras políticas porque los reclamos realmente no han tenido cabida hasta ahora. ¿Qué características, qué atributos podría tener este federalismo, doctor Jaramillo? Ciertamente un gobierno unitario en varios de los aspectos, pero también con una capacidad de autorregulación y de generación de recursos propios que permitan atender las necesidades de la región. Los gobiernos de cercanía, municipios, consejos provinciales reforzados con recursos propios son la solución a esos gobiernos siempre distantes, siempre lejanos en la capital de la República, en donde la burocracia habla siempre de una capital y del resto del país habla despectivamente como provincias. Provincias es el término despectivo con el que se entiende a lo que no es Quito dentro de esa jerga burocrática. No vamos a quedarnos en esto del federalismo, pero sí cabe una pregunta más. ¿Esto requeriría de reformas constitucionales, de una rezonificación del país? Desde luego, es, yo diría, un tema para pensar y casi para soñar, pero a veces de esos sueños salen las grandes soluciones. En todo caso, insisto, esta no es una posición del foro, es una posición personal mía ante un requerimiento gentil de usted, no es una posición del foro, pero personalmente creo que por allí deberían ir las soluciones. Bien, el foro tampoco ha tocado otro tema, doctor Jaramillo, pero es importante conocer su punto de vista. Es inminente ya la privatización de Sopladora, que de alguna manera es la joya de la corona en este sistema eléctrico del proyecto Paute, como alguna vez se lo llamó, que más que proyecto es una realidad. Esto se encuentra a punto, el gobierno aspira a entregarlo a manos privadas para una administración por 20 años y es importante conocer que dentro de esto hay un importante lobbying hecho por políticos cuencanos que están participando en el gobierno de Lenín Moreno. El gobierno está desesperado por recursos. Todos sabemos que la mesa servida jamás existió y dentro de esa desesperación por nuevos recursos para salir de el periodo que va acortándose cada vez más, está tratando de buscar este tipo de recursos con privatización de empresas estatales o en el caso de el Azuay con concesiones mineras que siguen creciendo y expandiéndose cada vez más. Yo creo que es también una respuesta a la ineficacia, a la ineptitud de buena parte de las empresas estatales que generalmente terminan en quiebra y terminan, en vez de nutriendo al erario nacional, costándole a él. El caso de TAME es un caso emblemático de una empresa que pudo haber sido, como usted decía, una joya de la corona al tener casi un monopolio estatal y que terminó siendo quebrado por el gobierno correísta. Me parece que dentro de ese mismo contexto está lo de Sopladora. Hay varias iniciativas, doctor Jaramillo, que se están dando en la ciudad de Cuenca y enhorabuena porque de alguna manera es un despertar tras 10 años en los que la mayoría de ciudadanos guardaron silencio sobre temas delicados, sobre estas inequidades sobre las que estamos dialogando con usted en esta mañana. Pero haría falta quizá la organización de un organismo aglutinador, de todas estas iniciativas. ¿Podría quizá ser esta organización el foro autónomo que tendrá el día de hoy esta rueda de prensa?
Nosotros no buscamos protagonismos, no excluimos a nadie, no restamos, queremos sumar. De hecho, apoyamos iniciativas como la del gobierno provincial y la consulta que está planteando a la Corte Constitucional. Apoyamos la declaratoria de etapa del directorio de etapa sobre defensa de las aguas en el macizo de El Cajas. Nos parece bien que el municipio haya nombrado una comisión para el bicentenario. Apoyaremos todos los proyectos que se den dentro de ella, pero creemos que hace falta algo más. Y es lo que usted ha mencionado, aglutinar a las diversas fuerzas de la ciudad y de la provincia, para que la ciudad y la provincia recuperen una voz que evidentemente se ha perdido durante los últimos años. Muchas gracias por habernos atendido. Muchas gracias a usted. Declaraciones del doctor Mario Jaramillo. Él fue por más de una década el rector de la Universidad de la SOA y es miembro de esta comisión autónoma, comisión ciudadana que se ha formado también por el Bicentenario de Cuenca, que tendrá una rueda de prensa el día de hoy, a la cual ha invitado no solamente a los medios de comunicación, también a la ciudadanía. Este acto se realizará el día de hoy a partir de las 9:30 en el centro mismo de Cuenca, en el histórico Seminario San Luis, en el patio, en la cafetería Le Bistro.